Inmundicias parecería un tema poco agradable, pero vamos a ver que es bastante interesante. Bien, procedamos con este texto de Primera de Pedro. Y aquí, en este texto de la Primera de Pedro, nos vamos a encontrar con algo que comenta aquí el apóstol, capítulo 3, 29, y dice: a la figura del cual el bautismo que ahora corresponde, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Este texto, para entenderlo mejor, vamos a comparar con otras versiones, y esta va a ser la nueva versión internacional. Dice: el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, que quede bien clarito, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Entonces el compromiso va a venir de lo que tú sientas, de lo que des. Esto ya lo vimos en el tema de Camino a la Perfección, y también va de la mano con el tema de la realidad, porque hay veces que como que no comprendemos el tiempo, el modo en el que nos encontramos, y por eso cometemos diferentes errores. Entonces, aquí en esta versión dice: pero el bautismo que no consiste en limpiar el cuerpo, sino en el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. Eso también lo menciona el apóstol Pablo. Bien, en cuanto a este término de inmundicia, nos encontramos en el hebreo con esta palabra que es tame, que es un trigramatón. Te ponemos ahí las letras para que te familiarices con el hebreo. Y dice que significa inmundo, inmundo de mestro, o de amancillar, o contaminar, o suciedad. También lo mencionamos, este término, ¿te acuerdas? En el tema de purificación de la mujer. Y dice aquí Levítico 10:10: y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces ahí se encuentra la palabra tame. Por consiguiente, vamos a ver este concepto, y se dice aquí que una persona o cosa era declarada como apta o no apta para participar en el culto, o de entrar o no entrar en el templo, o tener contacto con las cosas sagradas, de acuerdo con los estatutos que se mencionan en Levítico. Se tenía especial cuidado en determinar cuáles animales eran también limpios y cuáles inmundos o no aptos para comerse. Pero acuérdate que también en el tema de la alimentación también vimos de esto, de que también incluso un animal muerto también te trae una condición de inmundo. Dice aquí: las reglas generales eran que, número uno, entre las cosas que pueden ser consideradas como inmundos o limpios, el número uno dice: todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, comeréis. El número dos, en cuanto a los animales acuáticos, dice que tienen aletas y escamas, de acuerdo con Levítico 11:9. Y vamos a ver diferentes versículos en cuanto siempre se está hablando de limpio o inmundo. Dice: en cuanto a las aves, se hizo una lista específica que estaban, de las que estaban prohibidas. Los que no tenían esas características fueron declaradas como inmundas o inmundos. En el número 4 tenemos aquí el contacto directo con el fluido de menstruo. Eso te hace inmundo. Acuérdate del tema de purificación de la mujer. Pusimos incluso muebles, todos aquellos lugares donde se sienta alguien y que ya quedó manchado, por supuesto que te va a manchar a ti y te haces inmundo, de acuerdo al concepto. Dice aquí también el contacto directo con el fluido de semen, es decir, cuando puede haber la relación sexual. El 6, el contacto con animal ahogado, Deuteronomio 14:21. Como 7, contacto con persona muerta, sus huesos o elementos que estuvieran en contacto con el muerto. Eso también te hace inmundo, de acuerdo, y vamos a ir detallándolo más adelante.
En el 8, enfermedades infecciosas como la lepra también te hace impuro y te tenés que apartar. El contacto con la casa de un leproso también era importante, eso por la cuestión de la contaminación de, de la bacteria leprae. El 10, enfermedades venéreas también se mencionan, que también te hacen inmundo. Y entonces todo esto, en conclusión, ponemos aquí la finalidad de la aplicación de todas estas reglas es, en una palabra, conservar la comunidad sana, limpia, depurada. Eso lo podemos constatar ahora en esta pandemia que estamos viviendo, de que si te mantienes apartado, por supuesto que te vas a mantener sano o limpio o libre de ese contaminante. Dice aquí, contacto con cadáver, lepra, etcétera. Por consiguiente, eso potencializa un riesgo de contagio. Eso es fácil de entender. Obligación de purificarse, o en este caso, prácticamente es bañarse, es purificarse. Dice aquí, y el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación. Entonces, acuérdate que también este tema también se aborda cuando se toca el de la vaca bermeja, que es un tema que se va a subir en poco tiempo. Y dice aquí vemos bacterias, exactamente. Es importante hablar de las bacterias, pero no siempre las bacterias son nocivas, son peligrosas. ¿Por qué? Dice, se estima que en el intestino grueso hay alrededor de 1 kilo de bacterias comensales muy diversas. ¿Sí sabías eso? Tú dentro del intestino tienes casi 1 kilo de bacterias, una cantidad enorme. Entonces ahí vemos la imagen de este hombre, y es en el intestino grueso donde se encuentran esas bacterias. Y dice aquí, sintetizan algunas vitaminas en beneficio de la persona. Ellas hacen un aporte importante para ello. Entonces, se dice aquí, sin embargo, esas bacterias al suscitarse la muerte se encargan de la descomposición del cadáver. ¿Qué es lo que ocurre? Esas bacterias que en un momento determinado durante en vida te facilitan la producción de ciertas vitaminas, cuando la persona muere, viene entonces a existir lo que se llama autólisis o autodigestión. Estas bacterias van a cambiar de acción, van a cambiar de actividad. Y dice, el mal olor que se percibe debido a los gases, es debido a esas bacterias que están produciendo este gas. Acuérdate que incluso no sé si te ha tocado ver gatos o perros muertos en la calle y de pronto ya están más grandes que cuando estaban vivos. Y es precisamente porque se inflan por esta digestión de estas bacterias. Dice, se entiende que dichas bacterias han modificado su acción. ¿De qué? ¿Cómo la han cambiado? De bacterias que aportan en vida vitaminas al cuerpo a bacterias que desarticulan el organismo una vez muerto. Se van a encargar de desarmarlo exactamente. En números 19:13 dice, cualquiera que tocara el muerto en persona de hombre que estuviere muerto y no se purificare, o sea, bañarse, dice, esta es la ley para cuando alguno muriere en la tienda, cualquiera que entrare en la tienda y todo lo que estuviera en ella será inmundo 7 días. Entonces, se tenían que limpiar, se tenían que purificar, se tenían que bañar conforme a lo que ya vimos en el tema de la vaca bermeja. Entonces, dice aquí, la experiencia nos habla entonces hay un caso de una hermana que se expuso un muerto y que a pesar de las advertencias ocurre lo que vamos a ir detallando. Dice, en un descuido abrió la tapa de cristal del féretro. ¿Qué ocurrió? Pues va la tía, extraña, pues siente mucho dolor por el muerto, también en el tema del sepelio ya lo abordamos, y dice que ella, ¿qué hace? Levantó la tapa para darle al sobrino el beso de despedida. ¿Qué ocurrió? Pues imagínate que esta es la tapa del sobrino, ahí está el muerto, y resulta que estas cajas, si te das cuenta, tienen una tapa que se desplaza de manera vertical, ascendente, pero hay una parte
abajo en forma horizontal, que es una tapa de cristal. Esa es la tapa de cristal. Entonces, resulta que esta hermana cuando le da el beso a su sobrino, dice, argumentó la hermana lo siguiente: sentí en ese momento que respiré polvo. ¿Dónde estaba el polvo? Entonces vamos a ver qué pasó. Bien, te ponemos esta imagen, observa la imagen, ahí está un cadáver. ¿Y qué observas? ¿Se pueden enfermar esas personas que están ahí? Ve que una tiene cubrebocas y la otra no. Tienen guantes las dos, pero una no tiene cubrebocas. ¿Estarán vacunadas? Hay veces que hacen inmunidad, ya sea porque se vacunen o porque por el contacto con estos cuerpos, pues también el cuerpo responde con los anticuerpos. Entonces, dice aquí, el término féretro se encuentra en dos textos. Dice aquí en el segundo libro de Samuel 3:31, entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, romped vuestros vestidos y ceñidos de sacos y haced duelo delante de Abner. Y el rey iba delante del féretro. Y dice aquí, el segundo texto donde encontramos el término féretro, 7:14 de Lucas, y acercóse, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon y dice, mancebo, a ti te digo, levántate. Entonces, ponte a pensar si el féretro era una caja, cómo sería esta cuestión, pero vamos a aclarar esta situación. Entonces, dice, no eran cajas de muerto como las de la actualidad, como esa que viste de tapa de vidrio, no, no eran así. Entonces, ¿qué eran? Se les conocían como, eran camillas de madera. ¿Cómo eran? ¿Cómo podían haber sido estos? Pues dice, se les llama andas o argarillas, sobre las que los judíos llevaban a sepultar a sus muertos. ¿Cómo eran? Pues eran así, mira, parecen como una escalera. Ahí ellos armaban esa especie de escalerita, ahí ponían al muerto y ahí de esa forma lo transportaban. Entonces, así llevaban al muerto, lo sepultaban y ya. Pero dice aquí que no siempre fue así porque en este texto del segundo libro de los Reyes 13:21 dice que un hombre, o tal vez también coincide con esto, dice que lo llevan y lo avientan a una grieta, ¿sí? Entonces, retomando de vuelta el tema de esta hermana que se contaminó, dice la hermana en mención murió de pulmones deshechos por bacterias necrófitas. Sí, ella, acuérdate que mencionamos que dice que sintió polvo que respiró y ella nos dijo que esto lo platicáramos para experiencia de los demás y que no fueran a cometer el mismo error. Entonces aquí con este tema te estamos mencionando que cuando dice que te expones a un muerto es porque te expones a esas bacterias. Y dice aquí que se le preguntó a alguien, si era una persona sana el cadáver no es un riesgo, explica según un experto. Pero ya ves que en todo eso siempre todos son expertos y dice, pero si era una persona enferma, entonces si hay riesgo, explica un experto que parece que era más experto este segundo. Y dice aquí, las autoridades de la Secretaría de Salud indicaron sepultar de forma inmediata a la hermana, no se veló. Esto nos queda más que claro por lo que estamos viviendo, que por la exposición que pueden tener las personas a los cuerpos muertos, por supuesto que pueden llegar a contaminarse y esto es muy grave. Entonces, por eso decimos aquí, el concepto de inmundo se extiende a los incircuncisos. En algunos textos, por ejemplo, en Isaías 52:1 dice, despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión, vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. Entonces, queremos remarcar esta parte, nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. ¿A qué se refiere? Queremos explicarlo y dice aquí, es probable que Isaías 52:1 propicie que muchos gentiles se circunciden. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo que no va a entrar incircunciso a Jerusalén, pero vamos a mencionar algo muy importante. Inmundo es igual
incircuncisión. Eso es muy, muy importante, ¿eh? Entonces, esto ya también lo vemos en el tema de Kipa y en el tema de Talit. Entonces dice aquí, de la imprecisión de que la inmundicia viene del exterior de Jerusalén, y decimos imprecisión, ¿por qué? Fíjate lo que decimos aquí. Dice, pero ¿en dónde se originan las inmundicias? ¿Vienen siempre de la calle, vienen de afuera? De acuerdo con la numeración que ya vimos del 1 a 8 de las inmundicias, podría ser por alguna rebeldía, podría ser, sí. Otras por procesos fisiológicos, pues sí, también. Fisiológicamente, nosotros también producimos la inmundicia. Por ejemplo, la menstruación, la intimidad hombre-mujer, exactamente, eso ya lo vimos. El contacto con el menstruo, con el semen, es algo que produce inmundicia. Entonces, por consiguiente, las inmundicias se originan en las mismas personas, no vienen del exterior. Es lo que queremos darte a conocer esta parte importante. Entonces, mencionamos esta entrevista y dice aquí, siempre pensé que un Estado judío estaría libre de las lacras que afligen a otras sociedades como robos, asesinatos, prostitución. Ahora veo que lo tenemos todo y eso lacera el corazón. Fue una entrevista que hizo esta periodista Oriana Falaxi en abril de 1973. ¿A quién crees? A Golda Meir. Entonces Golda Meir dice, pues no, no todo viene de afuera, también dentro del pueblo de Israel también puede existir estas cuestiones complicadas. Entonces, de acuerdo, retomando el texto, dice, hace referencia entonces más bien a la intervención extranjera, la amenaza de invasión de enemigos, y a esos enemigos es a los que les está llamando incircuncisos. Entonces, dice esta versión al final, dice, porque ya no serás ocupada por los incircuncisos e impuros. Y esto es importante porque ya te mencionamos de aquellos que con ansiedad se quieren circuncidar, pero sin saber que, como lo vimos en el tema de Kipa y de Talit, están negando al que te invitó a este camino que es Jesucristo. Entonces en Romanos 2:25 dice, porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley. Entonces, acuérdate que en el tema de Kippah ya vimos que no se puede guardar, un gentil no lo puede guardar completamente, ni un judío actualmente porque no hay templo. Dice, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Entonces, como si no hubieras, te hubieras circuncidado, valdría tu circuncisión. Entonces, vamos a sacar algo muy importante aquí, ya que en el patriarca Abraham hay dos importantes ramales. Uno, vamos a mencionarlo, la incircuncisión. Y hablando de la incircuncisión, en Romanos 4:11 lo fraccionamos, dice que la incircuncisión, hablando de ella, dice, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Entonces, esto va dedicado a los que no tienen la circuncisión. Y dice, como punto 2 el segundo ramal, pues efectivamente, pero antes vemos esta parte que coincide con la circuncisión. Dice, más también a los que siguen las pisadas de la fe, que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y en argumento de la circuncisión, pues le corresponde en azul y dice, y recibió la circuncisión por señal. Entonces, es importante esa parte que son los dos ramales que se forman a partir de Abraham, tanto los que son circuncidados como los que no la han recibido la circuncisión, los incircuncisos. Por consiguiente, miramos aquí que entonces la justicia de la fe va a estar por encima vean, de la incircuncisión y también va a estar por encima de la circuncisión. ¿Por qué decimos esto? Porque dice ahí, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Entonces, para quedar más claros, ¿a qué se refiere la justicia de la fe?
Muy bien, vamos a ver el siguiente texto. Dice aquí en la versión Easy English ya traducida, Dios lo prometió porque Abraham le creyó y entonces Dios aceptó a Abraham. En esta otra versión dice, sino a través de la rectitud de confianza. Todo esto es hablando de Abraham y dice, pero a través de la justicia producida por la fe, PDT, sino porque Dios lo aprobó por su fe. Y aquí dice en esta actualizada, sino porque confió Dios, esto hizo que Dios lo aceptara. Entonces, la actitud de Abraham de haber salido de Ur de los Caldeos al llamado del Eterno, lo aceptó, no puso ninguna condición, no que te voy a hacer rico, no, él ya era riquísimo, él ya de por sí era riquísimo, entonces por eso se le toma como una algo muy muy sobresaliente en Abraham, porque por eso Dios lo toma como ese pregonero de justicia. Entonces, dice aquí, ¿qué valor tiene entonces la circuncisión? Bien, queremos verlo desde dos puntos principales. El primero, desde el punto religioso, es un sello, una marca, pero muy claramente lo ponemos aquí, para el judío natural, no para el judío postizo, aclaramos, sino es un sello para el judío natural. Dos, el siguiente número punto dos es el médico. El médico, hay personas de pequeños que lo recomiendan por problemas congénitos cuando son bebés, entonces es algo muy importante. Entonces, este es el valor que vemos en lo que es la circuncisión. Entonces, de acuerdo con esto, estimamos que, por lo tanto, de acuerdo al texto, solamente hay tres grupos. Y dice aquí, en 1 Corintios 10 al final, dice, sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia. Entonces está marcando aquí tres grupos en el mundo. En esta versión dice, eviten hacerse causas de tropiezos tanto a judíos como a griegos y a la congregación de Dios, los tres grupos también. Y lo mismo aquí, dice, no les causen problemas a los judíos ni a los que son judíos, que no lo son, y a los que son de la iglesia de Dios. Entonces, esos tres grupos los identificamos de acuerdo con el apóstol Pablo. Y dice aquí, entonces, en conclusión, va a haber un grupo de circuncidados que son los judíos naturales, y va a haber entonces, aparte de ellos, otros dos grupos de incircuncisos, ¿cuáles son? Y un solo grupo de incircuncisos con el respaldo de Jesús el justo. Es decir, esos dos grupos, pues uno de ellos va a ser identificado, que son incircuncisos, pero van a tener pase o entrada a las promesas a través de Jesús. Por supuesto, entonces, con Jesús, el que al volverse carne, dice aquí, a ese nos referimos, fue hecho un poco menor que los ángeles. A ese Jesús nos referimos, de acuerdo con lo que dice Hebreos 2.9. Por consiguiente, dice aquí, aún hay aún hay otra inmundicia, mucho ojo. Sí, ya vimos las inmundicias de la carne, pero, ¿qué crees? Hay una más. De acuerdo con este término cheren o queren, dice, ¿qué es? ¿Qué es esto? Pues dice, puede ser el oro, puede ser la plata, pueden ser las piedras preciosas o incluso las pieles, pero que forman parte de quiénes? De los ídolos, exactamente. Entonces dice, y todo lo que se sentenciaba para ser destruido. Vamos a ver, y se traduce como anatema, exactamente. Entonces, este término cheren que vemos arriba se traduce como anatema y se refiere a todo lo que estaba asociado con los ídolos. ¿Qué importancia tenía? Pues bastante. Dice aquí, si el anatema es una de las peores inmundicias. Y mencionamos este texto de 7:26 de Deuteronomio, y dice, no meterás abominación en tu casa, porque no seas anatema como ellos,
del todo los aborrecerás y los abominarás porque es anatema. En esta versión, para que quede un poquito más claro, dice, no lleves ninguno de esos ídolos a tu casa y así evitarás que Dios te odie también a ti, pues Dios los odia a ellos. Es decir, el término anatema, que es de lo que estamos hablando, pues definitivamente es algo muy, muy delicado y de lo que te tienes tú que apartar. Entonces, estamos hablando entonces de aquí ya de una inmundicia espiritual o una inmundicia de conciencia. Dice, todo lo condenado a destruirse, entonces es anatema. ¿Qué es todo lo que es condenado a destruirse? Pues, de acuerdo con varios textos, dice que el anatema y que está determinado que te debes de apartar de ello, pues dice, son los ídolos, son las 7 naciones, de acuerdo con Deuteronomio 7:1 al 4. También, fíjate, hay personas a las cuales te tienes que apartar, que son los hechiceros, es lo que es condenado a- está condenado a destruirse o que te apartes de ello. Y otros también son los sodomitas, de acuerdo con estos textos. Entonces dice Deuteronomio 13:17, y no se pegará algo de tu mano, del anatema o algo que pertenezca a esto que estamos mencionando anteriormente. Entonces dice aquí, haciendo una memoria de lo que pasó en Jericó, dice, y al séptimo día y al momento de la séptima vuelta, la ciudad de Jericó se calificó como anatema. Todo lo que estaba en la ciudad se consideró un anatema. Entonces dice aquí en Josué 6:17, mas la ciudad será anatema al Señor, ella con todas las cosas que están en ella. Solamente Rab la ramera vivirá, con todos los que estuvieren en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Rab se ganó ese derecho a no ser destruida, junto con su familia que moraba en su casa. Entonces, ¿dónde estuvo este lugar de Jericó? Aquí, mira, aquí, arribita de lo que conocemos como, a ver, ¿qué dice? Mar Muerto, exactamente. Ahí es donde se encuentra Jericó. Entonces, aquí, seguramente, ponemos aquí, así debieron ser las murallas de Jericó. Imagínate, se ven fuertes, se ven poderosas, pero ¿qué pasó? Dice, caen las murallas de Jericó. Y caen las murallas de Jericó, pues no hay otra forma de ilustrarlo más que así con dibujitos. A la séptima vuelta se vendrían abajo. ¿Y qué crees? Que búscalo en internet. Y sí existen los vestigios de esa ciudad destruida. ¿Qué crees? Entonces es muy, muy, muy importante. Esto nos llamó mucho la atención. Son las ruinas de Jericó. Entonces, aquí es interesante porque después van avanzando y dice, todo parecía normal, te acordarás, ¿sí? Dice, hasta el momento en que salen en otra contienda contra una ciudad más débil que Jericó, si te acuerdas de ella, se llamó Jaí, y dice Josué 7:3, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, mas suban como 2,000 o como 3,000 hombres, y tomarán a Jaí, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Entonces, la ciudad era de pocos habitantes. Entonces dice aquí que algo pasó. ¿Qué es lo que pasó? Es extraño. Pues dice en el 7:4 de Josué, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales, ¿qué les pasó? Observas bien. Los cuales huyeron delante de los de Jaí. Entonces, aquí hay un problema. Todo parecía fácil. ¿Qué existió? Un miedo. El miedo que sintieron es reflejo de desconfianza. ¿Qué ocurría? El texto no nos lo dice muy claro, entonces tenemos que echar nuestra imaginación a tratar de explicar esto. Y dice, desconcertado Josué consulta al Eterno de lo ocurrido. Y el Eterno le responde, de acuerdo con este texto del 7:11. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema y hasta han hurtado y también han mentido y aún
lo han guardado entre sus enseres. Esto lo quisimos consultar con otras versiones como la versión del oso. Y dice aquí, han tomado del anatema y hasta han hurtado y también han mentido y aún lo han guardado en sus vasos. Lo diferente es que el otro dice enseres y aquí dice vasos. En otra versión, en la Torre Samat, dice, han robado y faltado a la fidelidad y lo han escondido entre su equipaje. Entonces, fíjate cómo dice aquí, cuando uno toma del anatema, de algo que se te está prohibiendo, que te está indicando que no lo hagas, pues estás faltando a una fidelidad. Y dice aquí la traducción Septuaginta, dice, la gente ha pecado y ha transgredido el pacto que hice con ellos, han robado del objeto maldito y lo han puesto en sus tiendas. Entonces, la pregunta es, siempre todo el tiempo está hablando de plural, entonces todos transgredieron, sería la pregunta, ¿sí? Dice, ¿qué objetos tomó Achan o Acán? Y decimos que no todos transgredieron porque acuérdate que solamente al final fueron reprendidos Achan o Acán con su familia en el 7:21 de Josué. Entonces habla de que, ¿qué tomó? Un manto babilónico muy bueno, impecable, dicen algunas versiones. También tomó 200 ciclos de plata, tal vez en moneda o en metal. Dice, también tomó un changote de oro de peso de 50 ciclos. Entonces, dicen, pues, ¿qué changote? No sabemos que ese no es, ¿verdad? Porque este que está mencionando es de oro. Pero bueno, entonces dice aquí, en el 7:21 en la East English, vamos a la traducción, dice Achan, dice, encontré un abrigo de Babilonia y unos 2 kilos de plata y una barra de oro que pesaba medio kilo. Los quería tanto que los tomé. Están en el suelo debajo de mi tienda, con la plata y debajo de las otras cosas. Entonces aquí en esta traducción pues como que nos lo hace ver una confesión prácticamente de este hombre, porque Josué lo llama, ¿te acordarás? De unos versículos anteriores, y el mismo Josué le habla con ternura, eso es lo que me llama la atención. Le habla efectivamente con ternura y le dice, hijo mío, acércate y di que has hecho delante del Señor. Entonces aquí cualquiera imaginará como un líder a Josué gritándole y todo. No, nada de eso, era un líder, pero líder de veras. Dice aquí, ¿qué tenían que hacer con las pertenencias de Jericó? Destruirlo, fue la orden. Todito, que no quedara nada. Entonces dice Josué 6:24 en esta versión del oso, y quemaron a fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa del Señor el oro y la plata y los vasos de bronce y de hierro. Sí, entonces todo lo pusieron ahí. Entonces es importante porque te acordarás que dice todo, pero cuando dice todo, entonces pero aquí dice que recuperaron metales. Entonces, ¿eso no queda inmundo? Pues dice aquí, ¿había un proceso en la recuperación de los metales? Por supuesto que sí. Y por ejemplo, dice, hay 6 metales que se purifican con fuego. ¿Cuáles son? Efectivamente, el oro, la plata, el cobre, fierro, ¿qué más? El plomo exactamente, y el estaño. Son metales que se les ordena al pueblo de Israel que de esta manera los purificaran con fuego, véase números 21, 31, 22 y 23. Entonces, es muy importante esto, que el Señor quiere un pueblo dedicado y por consiguiente dice aquí en Josué 7:12 y vean lo que comenta aquí. Dice, por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, tendrán que huir de ellos, pues ahora los israelitas mismos merecen ser destruidos, y si ustedes no destruyen pronto lo que ordené que se destruyese, entonces no estarán más con ustedes. Entonces, es importante esto, el tomar la determinación de hacerle caso a lo que Dios te manda, porque de lo contrario tu conciencia
va a estar intranquila, vas a sentir miedo y sobre todo las bendiciones del Eterno no te alcanzarán como lo vimos en el tema de caminos. Entonces dice aquí, un hecho semejante está en el primer libro de Samuel 15, 1 al 22, donde dice, Dios envía al rey Saúl a destruir todos los pobladores de Amalek, si te acuerdas. Dice, también debe destruir al ganado vacuno, al ovino, al asnar y a los camélidos. ¿Y qué pasó, te acuerdas? Dice, entonces, al momento de entregar el reporte final, dice, deja con vida al rey Agag. ¿Qué más hizo? Tomó el ganado vacuno y ovino de mejor calidad. Eso trajo como consecuencia que el rey Saúl fuera destituido. Entonces, muchos ejemplos en el texto donde te dice que cuando se te dice una cosa hay que hacerla, no hay que estar titubeándole ni teniendo miedo de lo que se te está mandando a hacer. Entonces, un principio fundamental es que, ¿qué es lo más valioso delante de Dios? ¿Qué es lo más valioso? Los holocaustos, las víctimas, obedecer a las palabras de Dios o prestar atención a las palabras de Dios. ¿Qué es lo más importante? Lo que más crees que impacta. Entonces, fíjate que vamos a mencionar esto. Dice, hay un conferencista japonés llamado Yokoi Kenji Díaz y este hombre que es de origen japonés y vivió en Colombia, dice que hay una frase muy peculiar que dice, la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Entonces lo retomamos a él porque pues si algo vemos en el texto bíblico, algo que se te está mandando efectivamente es la disciplina. Entonces, en el pueblo de Dios encontramos la Torah, ahí está Torah, y dice aquí significa dirección, orientación, instrucción, y esto por supuesto, dice, en conjunto forma a la disciplina, de acuerdo con Deuteronomio 4:8. Entonces, ¿por qué muchas veces rehusamos la disciplina? Entonces, porque tenemos desconfianza, pero dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Que quede muy clarito que es muy importante hacer caso y no digas, no, es que tal vez sea mejor, no. Así como lo dice, así aplícalo. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo en su consejo de 3:1 de 2 a los Corintios. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en en el temor de Dios. Entonces, hagamos caso, y en este caso que hacemos, seguramente hallaremos gracia delante de Dios y como consecuencia también delante de los hombres. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.